Patricia, Presente, buenas noches, doctor. buenas noches. Grover Salas, Buenas noches, presente, doctora. buenas noches. Y Edwin Villegas, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Carlos Vilca, Presente, doctora. Buenas noches. ¿alguien que no haya llamado y que esté presente? Nadie. Ya, entonces, Buenas noches, doctora. María Luisa Muruchi, por favor. María Elisa Muruchi. Ya, perfecto. Entonces, continuemos con la clase. El tema de ayer. Bueno, hemos ayer terminado con todos los que son los tributos municipales. Hemos llegado hasta patentes. Ahora, veamos un poquito en forma rápida la prescripción en el ámbito municipal. En realidad, la norma es general para cualquiera de los impuestos, pero cada tipo de impuesto, si es anual o mensual, obviamente va a tener su particularidad. Entonces, a ver, de acuerdo a la doctrina, la prescripción es un instituto jurídico por el cual, por el transcurso del tiempo, produce un efecto de consolidar situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de cosas ajenas. Ahora, cuando hablamos de adquisición de cosas ajenas, eso más se da para un derecho civil que sería una posesión, una usucapión. En el ámbito tributario, efectivamente habla de la extinción de derechos. ¿Cuál es la finalidad de la prescripción? La finalidad que tiene la prescripción es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace, ¿no? En este caso, sería las facultades de las administraciones tributarias para determinar y recaudar los tributos que sean impagos, ¿no? El fundamento de la prescripción radica en la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque este principio señala, por ejemplo, que una persona no puede estar perseguida por un mismo hecho toda la vida. No tiene que tener un término, tiene que tener un descanso. Por eso el fundamento principal de la prescripción es la seguridad jurídica. Ahora, por su propia funcionalidad, opera donde existe un vínculo entre dos sujetos. En este caso, tributario va a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. Bueno, y también es pertinente aclarar que no, la prescripción no va a extinguir la obligación en sí, ¿no? Como dice la doctrina, solo hace perecer la acción que tiene el acreedor para extinguir el cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿qué es lo que va a prescribir? La acción de la administración tributaria para controlar, investigar, determinar, recaudar, imponer sanciones. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un inmueble que no he pagado? No tenía la posibilidad de pagar unos 10 años, pero, no sé, me saco la lotería y ahora quiero ponerme al día con mis impuestos. Debo los últimos 10 años. De acuerdo a la última norma, los últimos 8 años tendrían que estar prescritos dependiendo de la gestión a la que voy a tratar. Entonces, si yo pago una gestión prescrita y después me doy cuenta que he pagado una gestión que está prescrita, obviamente la administración tributaria no me va a poder devolver ese monto, ¿no? Muchos contribuyentes confunden con esto de el derecho de la acción de repetición, de pedir la devolución de ese dinero cuando existe, la ley dice que la acción de repetición es procedente cuando existe un mal pago o un pago indebido. Y toman como un pago indebido, pues si ya estaba prescrito. Entonces han habido casos que en ese caso la acción de repetición no es procedente, porque como hemos dicho, lo que prescribe va a ser la facultad de cobrar. Si yo pago una gestión prescrita, está bien pagada.
Ahora, este tema de la prescripción ha sufrido algunas modificaciones que han traído tal vez confusión en su cómputo o en la aplicación de la norma correspondiente. Entonces, el Código Tributario abrogado, que es la Ley 1340, establecía también cómputos de prescripción, y si bien es un código tributario abrogado para el tema de la prescripción, los artículos a partir del 52 que tratan sobre este instituto jurídico, como es la prescripción, están vigentes. No todo el código está abrogado a excepción de el capítulo de la prescripción. ¿Por qué? Porque existen en el reglamento al Código Tributario, establece expresamente que todas aquellas gestiones que sean anteriores a la promulgación del Código Tributario, que es la Ley 2492, van a continuar para el tema de prescripción con la ley vigente al momento del nacimiento del hecho generador. Entonces, es por eso que en materia municipal voy a aplicar la ley 1340 a partir de la gestión 2002 hacia atrás. ¿Por qué digo municipal? Porque si yo tengo un IVA que se vence en marzo, que es periodo febrero, entonces va a vencer en marzo. Entonces, como vence en marzo, su hecho generador está en el mes siguiente. Entonces, ese impuesto se va a quedar en la 2002. Pero ¿qué pasa? Porque es un impuesto mensual. ¿Qué pasa si es un IVA de diciembre de la gestión 2002? Su vencimiento va a ser igual al 2003, ¿no? Entonces, para el caso de los impuestos anuales, como son los impuestos municipales, tengo esa regla general que hasta la 2002 voy a aplicar lo establecido en cuanto a la prescripción en la ley 1340. ¿Qué nos dice esta ley 1340? ¿No? Establece que las facultades para controlar, investigar, determinar, imponer sanciones de la administración tributaria va a prescribir a los 5 años, ¿no? A los 5 años, obviamente, a partir del hecho generador. Y que también señala que este término se va a extender a 7 años cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso municipal, si Juan Pérez hereda un inmueble de su tío, José Pérez, y bueno, hereda, está viviendo en la casa, está pagando algunos impuestos y otros no. Entonces pide la prescripción, la alcaldía va a ver que él ha sido heredero en 1995 y está pidiendo la prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002. Pero como él no ha realizado el cambio de nombre, no ha perfeccionado esta traslación gratuita por herencia, entonces en el municipio sigue figurando José Pérez y no Juan Pérez. Esa omisión de registro, no ha cumplido con esa obligación de registrar el inmueble como nuevo propietario. Entonces, en ese caso sí se va a ampliar. O puede ser, otro ejemplo, una construcción nueva que estaba declarada solo como terreno. Construye 3 pisos y con los años le fiscalizan y le dicen, uy, habías tenido construcción clandestina, debes de hace 10 años. Ya quiero prescripción. Entonces nunca se ha inscrito. Ven en sus, van por denuncia, digamos, a la inspección, sacan la fiscalización y en ese momento se percatan que no está en los registros del municipio. Entonces ahí igual plazo se va a extender a 7 años, ya no a 5.
En cuanto al cómputo, esta ley establece que el término se va a computar desde el 1 de enero del año calendario siguiente, aquel en que se produjo el hecho generador. ¿No? Entonces, en el caso del municipio, pongamos la gestión 2000. Vence, como hemos dicho que es un impuesto anual y que su hecho generador es al 31 de diciembre de cada año, un impuesto municipal de la gestión 2002 va a vencer al 31 de diciembre de la gestión 2001. Entonces, el cómputo se va a iniciar el 1 de enero de la gestión 2002. Ahora, también nos habla el código, de causales de interrupción. Ese cómputo de 5 años pueden pasar esos años corridos sin ninguna interrupción. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la administración tributaria inicia un proceso de fiscalización que va a culminar con el acto definitivo, que sería una resolución determinativa, ¿no? Una resolución sancionatoria. Esa notificación con ese acto definitivo va a interrumpir esos 5 años. ¿Qué más va a interrumpir el cómputo de la prescripción? Un reconocimiento expreso de la obligación. ¿A qué me refiero con reconocimiento expreso? Me refiero a que yo voy a reconocer expresamente en una nota, en un memorial que debo, ¿no? Ahora, muchas veces los municipios o las administraciones tributarias, cuando el contribuyente pide y solicita una prescripción, solicito la prescripción de estas gestiones correspondiente a mi inmueble de Miraflores. Dice, ucha, no, ha hecho un reconocimiento expreso de la obligación tributaria. Ese no es un reconocimiento expreso de la obligación tributaria. Como la norma dice, tiene que ser expreso. Yo debo de estas gestiones, reconozco que debo y por eso. Solamente así tendría un efecto de interrupción. También interrumpe este cómputo un pedido de prórroga o facilidades de pago, ¿no? Entonces, pido un plan de pagos de una gestión adeudada, estoy interrumpiendo la prescripción. ¿Cuál es el efecto de la interrupción? Una vez que se interrumpe, el término se va a computar nuevamente desde 0 los 5 años a partir del 1 de enero del año siguiente a que se ha producido la interrupción. Por ejemplo, volvemos a la gestión 2002, se vence el 2001 y se inicia la gestión 2000. Su vencimiento es 2001, se inicia el 1 de enero de la gestión 2002, al 2003, al 2004, 2005 y 2006. Esa gestión prescribiría el 2006. Pero ¿qué pasa si en noviembre del 2006 voy a suscribir un plan de pagos? De acuerdo a la ley, va a volver a comenzar el cómputo el 1 de enero del año siguiente a aquel en que es interrumpido. Entonces, en este caso, este impuesto, esta facultad sobre este impuesto de la gestión 2000 que prescribí el 2006, se ha sido interrumpido el 2006, se va a volver a computar los 5 años a partir de la gestión 2007. A la gestión 2008, 9, 10, 11, recién iba a prescribir en la gestión 2011. ¿No? Y así, en la vida práctica, esos casos y hasta la fecha existen gestiones con la aplicación de esta norma que aún no prescriben porque se han ido interrumpiendo. Entonces, bueno, hay cada caso diferente, pero que por estas interrupciones pueden ocasionar que no prescriba. Ahora, así como hay causales de interrupciones, también existen causales de suspensión. De acuerdo a la ley 1340, las causales de suspensión son cualquier interposición de petición, puede ser una carta de fotocopia respecto al expediente que me están fiscalizando y que quiero pedir la prescripción,
puede ser cualquier nota o pueden ser recursos administrativos. Ahora, ¿qué preveía esta ley 1340 en cuanto a la suspensión? Decía que cuando se presenten las peticiones o recursos administrativos, se suspendía 3 meses. Desde la presentación, solo 3 meses. Dice, mediare o no resolución definitiva de la administración sobre los mismos. Pero sobre este aspecto existen sentencias constitucionales que han establecido que esta suspensión, cuando sea por peticiones, solicitud de fotocopia o cualquier otra petición, sí va a suspender por 3 meses. Pero cuando se presenten recursos administrativos, sí se debe esperar que se va a suspender todo el tiempo hasta que se emita una resolución definitiva. ¿Por qué? Porque se ha visto en la práctica que los contribuyentes iban al contencioso tributario, al juzgado, con el fin de que prescriba. Porque solamente la ley disponía que eran hasta 3 meses después mediare o no resolución. Entonces, ¿qué ocasionaba esto? Que mientras esté en el juzgado 8 años, 10 años, la administración tributaria no tenía el expediente. Entonces, no podía continuar con sus facultades de cobro, tal vez de ejecución, de recaudación. Entonces, por eso se ha previsto que cuando se trate de recursos, de la presentación de recursos, se va a suspender el término hasta que se emita la resolución definitiva y el expediente vuelva a la administración tributaria. Si son 8 años, suspendidos los 8 años. Ahora, eso sería, hemos dicho, para las gestiones hasta la 2002 hacia atrás. Pero, ¿qué pasa con las gestiones 2003 en adelante? Sabemos que la ley 2492, el nuevo Código Tributario o el Código actual tributario vigente, establece en su artículo 59 que las facultades de las administraciones tributarias para controlar, investigar, verificar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones, ejercer su facultad de ejecución tributaria, van a prescribir a los 4 años, ¿no? Entonces es 1 año menos, algo más benevolente, digamos, esta norma. Y igualmente que en la ley 1340, el término de 4 años se va a ampliar a 7 cuando el sujeto pasivo no cumpliera con la obligación de inscribirse o se inscribiera en otros registros. También establece esta ley que el término para ejecutar la sanción por contravención va a prescribir a los 2 años. No debemos confundir. Estos 4 años también son para la imposición de sanciones. Pero si se impone una sanción mediante una resolución sancionatoria y esa resolución sancionatoria queda ejecutoriada, esas facultades para ejecutar esta sanción va a prescribir en 2 años. Lo mismo que para una deuda tributaria, para ejercer su facultad de ejecución, va a prescribir a los 4 años. Separamos, ¿no? Esto es para determinar esta ejecución y la otra ejecución es para imposición de sanciones. ¿Cómo se computa el término de la prescripción de acuerdo a esta ley? Señala igualmente que el término de la prescripción se va a computar desde el primero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Igual, tengo la gestión 2004, su vencimiento es 2005, entonces el cómputo lo voy a iniciar el 1 de enero de la gestión 2006. Y esa gestión va a prescribir el 2009. Pero también existen causales de interrupción y de suspensión.
De acuerdo a esta norma, este cómputo se interrumpe con la notificación, también con la resolución determinativa o sancionatoria, también con un reconocimiento expreso, que habíamos hablado a qué se refiere el expreso, pero también esta norma incluye un reconocimiento tácito de la obligación. Ahora, de acuerdo a la doctrina, un reconocimiento tácito de la obligación se refiere solamente al pago. No, digamos, yo pago, hablábamos de la reducción del 10% si yo pago de tal fecha a tal fecha y debo 700, pero tengo 500, digo voy a pagar el próximo mes y me olvido. Pasan 5 años y fiscalizan, o yo me acuerdo y digo quiero que prescriba. Entonces me van a decir, no, pero tú has pagado en tal fecha, ese es un reconocimiento tácito de la obligación, por lo tanto se interrumpe el cómputo de la prescripción. Otra causal de interrupción va a ser la solicitud del plan de pagos, igual que en la ley 1340. El efecto es el mismo. Una vez que se interrumpe el cómputo de la prescripción, este va a comenzar nuevamente desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se ha producido la interrupción. Entonces, aquí vemos una diferencia. Con la ley 1340, cuando el cómputo se interrumpe, se vuelve a iniciar desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se ha interrumpido el cómputo. Pero en esto igual comienza nuevamente, pero desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se ha interrumpido. Por ejemplo, una persona ha firmado el plan de pagos el viernes 13 de octubre. Entonces, ese cómputo va a volver a iniciarse el 1 de octubre del mismo año. Pero, ¿qué hay que verificar? Si ese 1 de octubre es sábado, domingo o feriado. En esos casos se va a recorrer al primer día hábil del mes siguiente. Entonces, esa sería la única diferencia que existiría en cuanto al inicio del cómputo una vez interrumpida la prescripción. ¿Cuáles son las causales de suspensión de acuerdo al Código Tributario vigente? Es la notificación del inicio de fiscalización que nos señala que cuando se notifica con una orden de fiscalización, el cómputo de la prescripción va a suspenderse 6 meses. ¿No? Ahora, muchas administraciones tributarias confunden esta determinación de la norma con cualquier acto que inicie un proceso recaudatorio. Por ejemplo, sabemos que la administración tributaria también inicia procesos de verificación que son notificados, son iniciados con el inicio de verificación, pero no fiscalización. Ahora, en caso aduanero, también existen procesos de determinación que se inician con una orden de control posterior. Entonces, en este caso, ¿qué señala la doctrina en cuanto a las causales de suspensión y de interrupción? Que las causas deben estar tasadas, o sea, que deben ser expresamente establecidas en la norma. Por lo tanto, cuando nos habla de inicio de fiscalización, solo se va a suspender los 6 meses, porque existen sentencias constitucionales que han definido este aspecto, con una orden de fiscalización, y una orden de verificación no, y una orden de control posterior no, aunque inicien el procedimiento de recaudación, de determinación, de fiscalización, ¿no? Entonces, solamente un inicio de fiscalización, una orden de fiscalización. Los demás actos no van a interrumpir. También suspende la interposición de recursos administrativos o judiciales. Y aquí ya viene establecido expresamente hasta cuándo
se suspende por estos aspectos, por esta interposición de recursos. Y nos dice la norma expresamente que se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Lo que hablábamos, ¿no? Entonces va al juzgado o va a la autoridad y se suspende todo el plazo hasta que hay un fallo definitivo que vuelva a la Administración Tributaria, ya será anulando, ratificando, pero tiene que volver con el fallo definitivo hasta la Administración Tributaria. Entonces, si el juicio dura 5 años, se suspende 5 años. Si va a la autoridad y son 6 meses, entonces son 6 meses más, ¿no? Que se va a interrumpir. Pero con el transcurso del tiempo también se han promulgado las mismas leyes que ha modificado otros temas, entre ellos la prescripción. ¿No? ¿Y qué es lo que ha dicho en cuanto a la prescripción? Ha dicho que ese artículo 59 de la ley 2492 que establecía los 4 años para un cómputo de la prescripción, ya no va a ser así, sino va a tener un cómputo progresivo, ¿no? Determinando entonces que las acciones de la Administración Tributaria van a prescribir a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016 y 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018. No, entonces es un cómputo progresivo, avanza el año, aumenta los años de prescripción. Pero posteriormente también ha habido modificaciones, no solamente en el cómputo, sino también en el plazo para las sanciones. Habíamos dicho que con la ley 2492, la imposición de sanciones, perdón, la ejecución de sanciones eran de 4 años. Ay, perdón, vamos a volver de 2 años. Pero verificaremos porque ya estoy. Aquí está, ejecución tributaria. Con la ley 2492 son 4 años. Ah, ya. Estamos hablando, para ejecutar las sanciones, 2 años. Este plazo de 2 años, con las modificaciones de la 291, ya no es 2, sino es 5. Pero tenemos que estar atentos que es solo para ejecutar la sanción. Volvamos a la... Ay. Aquí está. El término para ejecutar las sanciones ya no son 2, son 5 años. Y en cuanto a la facultad de ejecución que decía igual que era 4 años, nos está diciendo que es imprescriptible, ¿no? Entonces, son las modificaciones que ha introducido esta norma. ¿Qué modificaciones más han efectuado? La 317 ha derogado ya el parágrafo 1 del artículo 59. O sea, vamos a volver. Como la ley 291 ha dicho que esta facultad de gestión de ejecución tributaria es imprescriptible, entonces la ley 317 ha dicho ya, entonces mejor le quitaremos y queda sin eso, ¿no? Por eso está con otro color. Entonces eso ya no existe, pero hay que tomar en cuenta los periodos, porque esta norma 2492 obviamente está vigente hasta la gestión 2011. A partir del 2012 que han surgido las modificaciones con estas dos leyes, que son de la gestión 2012, con esta 291 y con la 317, entonces, a partir de la gestión 2013, se va a aplicar estas normas con el cómputo progresivo. Pero, ¿qué ha pasado posteriormente? Se ha promulgado la ley número 812 en la gestión 2016.
¿Y qué es lo que ha establecido esta ley 812? Ha dicho que estas acciones de las administraciones tributarias ya no van a tener ese cómputo progresivo. Ha dicho que van a prescribir a los 8 años de aquel que, a partir de la fecha del hecho generador. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que a partir de la gestión 2016, que son 8 años en la gestión 2016, en adelante se va a quedar así. ¿Por qué? Porque sabemos que hay sentencias constitucionales y hasta la misma Constitución dice que la ley posterior puede ser retroactiva cuando beneficie a la persona. En este caso, la ley 812 me dice 8 años. Entonces, esta norma que para la gestión 2017 en adelante era 9 años, en la gestión 2018 10 años, entonces me conviene utilizar la ley 812. Entonces, por regla general, debemos entender que esta ley 291 y estas modificaciones de la ley 317 van a estar vigentes a partir de la gestión 2013 hasta la gestión 2016. Y a partir de la gestión 2000, con esta norma de la ley 812, ya son 8 años. Este aspecto, como ha creado tanta confusión, ha sido aclarado a través de sentencias constitucionales como es esta 1169, ¿no? Entonces señala que la norma, por regla general, se va a aplicar la norma vigente al momento del inicio del cómputo de la prescripción, ¿no? Entonces, es lo que hemos dicho. Esta 1169 te está diciendo, vas a aplicar la norma vigente al momento del inicio del cómputo de la prescripción, ¿no? Entonces, no se puede aplicar en forma retroactiva estas normas, ¿no? De acuerdo al artículo 150 del Código Tributario y al 123 de la Constitución. Entonces, para tema de prescripción, tengo que estar atenta a qué ley está vigente. Aquí hay unos ejemplos para aclarar un poquito el tema. Por ejemplo, para el IPBI de la gestión 2001, tiene un vencimiento en la gestión 2002. Entonces, el inicio del cómputo de la prescripción de 5 años comenzó el 1 de enero del 2003 y concluyó el 2007. No, para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción de 5 años comenzó el 1 de enero del 2004 y concluyó el 2008. Ahora, para la aplicación de los 4 años que hablábamos de la ley 2492, para el IPBI de la gestión 2003, su vencimiento va a ser el 2004, por ende, el cómputo de 4 años, ya no de 5, se va a iniciar el 1 de enero del 2005 y va a concluir el 2008. No, para otra gestión con esta ley, igual gestión 2009, su vencimiento va a ser el 2010, entonces el cómputo empieza el 1 de enero del 2011 y va a concluir el 31 de diciembre del 2014. Ahora, para un IPBI de la gestión 2011, ya voy a aplicar las modificaciones de la norma. ¿Por qué? Porque el vencimiento se ha producido el 2012. Entonces, el cómputo de 4 años se va a iniciar el 1 de enero del 2013. Igual va a ser 4 años porque la norma nos decía, vamos a volver para que recuerden, dice, prescribirá los 4 años en la gestión 2012. Entonces, estamos viendo en el ejemplo que al ser un impuesto
de la gestión 2011 que vence el 2012, tiene igual el cómputo de 4 años. ¿No? Pero ¿qué pasa para un IPBI de la gestión el ejemplo está mal. Aquí hemos hecho de la 2011. Hagamos de cuenta que esto es 2012. Para el IPBI de una gestión 2012, su vencimiento se ha producido el 2013. Entonces, ¿cuándo empieza el cómputo de la prescripción? El 1 de enero del 2014. Los 4 años van a concluir el 2018. Gestión 2012. En la gestión 2012, 4 años. Pero, ¿qué pasa si esta gestión, por decirles, es 2015? La ley 291 y 317 decían que en la gestión 2015 tengo que aplicar 5 años. O una gestión 2016, digamos. Entonces, tengo que aplicar 6 años. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta en tema de la prescripción? La norma vigente al momento del hecho generador. Eso tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí para el IPBI de la gestión 2013, su vencimiento es el 2014. Entonces, el cómputo va a ser de 7 años. Y se va a iniciar el 2015, más los 7 años, va a concluir el 2021. Entonces, es importante ver la gestión y la norma que voy a aplicar. Eso es en cuanto a la prescripción. ¿Tienen alguna duda? Me dicen, nos falta un temita y con eso vamos a terminar. Mientras pongo las otras diapositivas, pueden, cualquier duda, por favor, pregunten. ¿No tienen preguntas? No, doctora. Bueno, entonces pasaremos rápidamente a ver el proceso de determinación. Ahora, dentro del gobierno municipal, antes del 94, no existían sistemas informáticos. Bueno, creo que para nadie, porque recién en esas fechas en Bolivia o en las oficinas públicas más o menos se ha empezado a utilizar las computadoras. Entonces se ha creado el 94 el sistema CIMAT, ¿no? Donde se ha empezado a migrar los datos del contribuyente que efectuaban a momento de inscribir un vehículo, una patente o un inmueble. Hemos dicho que si yo me compro un inmueble o un auto, me van a extender el formulario 401 y voy a poner mis datos como sujeto pasivo y voy a poner los datos del bien que estoy adquiriendo y que quiero hacer el cambio de nombre. Entonces, todos esos datos se migra ya al sistema municipal. Posteriormente también se ha creado el registro único automotor, que ha sido creado con el propósito de controlar el registro de vehículos. Pero a nivel nacional, donde se ha trabajado en coordinación con el tránsito y con la aduana, ¿no? Para ver la importación, la DUI, si era un vehículo removido, transformado, y con el tránsito para ver si eran vehículos robados, qué sé yo, como es hasta la actualidad. Yo me compro un vehículo, tengo que ir si es nuevo, tengo que desurbanizar, tengo que ir al tránsito, tengo que ir al municipio, entonces es lo que integra el RUA. El RUAT, como todos conocemos, es también un sistema actual y que es lo que ha integrado, pero todos los registros a nivel nacional, de inmuebles, de vehículos y de patentes. Entonces, es ahí donde ya se ha centrado toda esta información. Ahora, ¿cuál es la función de la fiscalización tributaria? La doctrina nos dice que permite determinar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través de un conjunto de acciones tendientes a que se cumplan las obligaciones de los contribuyentes, ¿no? El control tributario no puede ser ejercido por la totalidad de contribuyentes, ¿no? Porque existen limitaciones materiales y humanas. Esto por el universo de contribuyentes existentes. Entonces, por eso
el municipio efectúa, o como cualquier administración tributaria, no va a poder fiscalizar al universo que tiene como contribuyentes registrados en su administración tributaria. Entonces ven la manera, y por ejemplo en el municipio para efectuar la fiscalización de inmuebles, selecciona a través de cruces de información, por ejemplo. Puede pedir información al SIN, por ejemplo, de alguna actividad económica, si ha aperturado el NIT, qué pagos ha hecho. También puede usar información con los notarios para ver si ha habido compras, ventas, etcétera. También puede ser a través de denuncias. Hablábamos de una construcción clandestina, entonces el vecino está construyendo, me está tapando el sol, voy a la alcaldía, denuncio. Y en algunas ocasiones hacen inspecciones oculares, otras no les abarca el tiempo para escuchar todas las denuncias, pero va a hacer la inspección ocular y se percatan que efectivamente hay una construcción de 6 pisos cuando tenían autorización para 2. Entonces, puede ser una manera de fiscalizar el tributo. Y selección automática que a través de la computadora a la suerte, ¿no? Puede ser a Juan Pérez, a tal contribuyente, entonces también por selección automática van a proceder a fiscalizar. Ahora, en cuanto a los vehículos, existen y hacen operativos de campus, ¿no? En diferentes lugares de la ciudad de La Paz. Muchos de nosotros hemos visto, los señores de la alcaldía de La Paz tienen sus maquinitas, ya muchas más modernas, donde ven circular un auto, ponen la placa y ven si tiene pagado el impuesto o no. Entonces, es una forma de determinación. Ahora, todas las administraciones tributarias cuentan con facultades específicas para poder proceder a la fiscalización. No, estas facultades específicas se encuentran en el artículo 66 y en el artículo 100 del Código Tributario, donde les dice, administración tributaria tiene las facultades de controlar, comprobar, verificar, fiscalizar, investigar, determinar tributos, recaudar, el cálculo de la deuda tributaria, ejecutar las medidas precautorias, ejecución, conceder prórrogas, revisión extraordinaria de los actos, puede sancionar, puedes designar sustitutos. Bueno, esto no aplica para, por ejemplo, para los impuestos municipales. Y esta facultad de aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento tampoco, porque es para CDIMS, que son del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Referido a las importaciones. Entonces no nos compete, pero tienen esas facultades. Ahora, estas facultades tampoco van al caso municipal porque nos hablan de promover procesos penales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que tiene la administración tributaria para determinar un impuesto? Lo primero que va a hacer con sus tareas de control, verificación y fiscalización, de acuerdo al artículo 100, puede inspeccionar sin que nadie le pida. Puede ir a inspeccionar un inmueble, notifica al sujeto pasivo, le dice vamos a ir a inspeccionar su inmueble tal fecha. A veces no le abren la puerta, entonces hay formas de determinar en ese sentido. Puede solicitar información a diferentes instituciones públicas, tanto como al contribuyente. Puede, en un momento que tenga un acto ejecutoriado, puede embargar, incautar y en otros casos también puede requerir orden de allanamiento. Pero en la práctica esto nunca he visto en mis tantos años de práctica, ¿no? Que hayan requerido orden de allanamiento. ¿Qué se entiende por determinación de acuerdo al tratadista tributario Villegas? Él señala que es un acto de conjuntos de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, si ven que alguien no ha pagado, quién es ese sujeto pasivo que no ha pagado y cuál es el importe a cobrar. Entonces, a partir de ahí, van a fiscalizar y van a proceder con la determinación del adeudo tributario. Ahora, el Código Tributario establece 3 formas de determinación.
y señala que estas formas pueden darse por los sujetos pasivos, puede ser de oficio también por la administración tributaria o en forma mixta. Ahora, por ejemplo, para la determinación efectuada por los sujetos pasivos, aquí no tengo, ya por los sujetos pasivos, en el caso municipal no se da. ¿Por qué? Porque eso es, por ejemplo, para una autodeterminación. Sus micrófonos, por favor. Tengo una determinación del IVA, del IT, es una autodeterminación. Entonces, esta determinación por los sujetos pasivos no es aplicable en el ámbito municipal. No son las declaraciones juradas que son emitidas por los propios sujetos pasivos. Ahora, la determinación de oficio. Esa determinación de oficio es un procedimiento que practica la administración tributaria cuando existe un incumplimiento que puede ser parcial o total por parte del contribuyente. ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces, la administración tributaria, cuando, por decirle, se haga por sorteo en su sistema y le va a salir el contribuyente Juan Pérez, puede hacer una determinación total o parcial. Juan Pérez tiene un número de padrón municipal porque tiene un vehículo, tiene 2 inmuebles y tiene también una actividad comercial. Pero puede ser total, puede ser que ese sujeto le determinen en forma total todos los impuestos o en forma parcial. Pueden decir, no, solamente estamos fiscalizando inmuebles, ¿no? Ahora, cuando exista ya una fiscalización, no se va a poder, digamos, le han fiscalizado al contribuyente por el IPBI de la gestión 2002 de su inmueble en Miraflores. No le van a poder volver a fiscalizar por el mismo hecho. Obviamente eso está prohibido por la ley. Pero ¿cuándo pueden volver a fiscalizar? Cuando el contribuyente hubiera ocultado dolosamente información vinculada a los hechos grabados. Ahora, este aspecto también, por decir, será más acorde para el IUE, para los estados financieros, pero también en la práctica es este aspecto, cuando hablamos de dolo, es totalmente difícil probar. ¿Por qué? Porque si yo quiero volverle a fiscalizar por ese mismo impuesto a este contribuyente, tengo que probar el dolo. ¿Y cómo voy a probar? Con una sentencia ejecutoriada que declare que ha habido dolo. Entonces, obviamente, en la práctica no se ha hecho. Bueno, no conozco, tal vez en casos muy grandes que hayan ocultado millones, tal vez para el caso de impuestos, hayan efectuado, ¿no? Pero sí tiene que ser todo un proceso penal para poder llegar a establecer el dolo en un contribuyente. Ahora, la primera etapa de un proceso de fiscalización se va a iniciar con la orden de fiscalización. ¿Y qué debe contener esta orden de fiscalización? Necesariamente tiene que contener el alcance. ¿A qué se refiere con el alcance? Tengo que decir qué tributos estoy fiscalizando, qué periodos estoy fiscalizando y quién es el sujeto pasivo. Cerrar la puerta. Entonces, eso tiene que tener el alcance de la orden de fiscalización. Ahora, en el proceso de fiscalización existen etapas. La primera etapa es esa, la de investigación. Inicio con la orden de fiscalización hasta un informe final de fiscalización para ver qué investigado, qué no, si realmente hay un adeudo tributario o no. El segundo proceso o paso es la emisión de la vista de cargo, que va a culminar con la resolución determinativa, que sería el acto definitivo. Y la tercera etapa va a ser la fase de ejecución tributaria, que obviamente va a iniciar cuando esta resolución determinativa esté ejecutoriada. Ahora, cuando hace su tarea de investigación, una vez notificada la orden de fiscalización, ¿qué es lo que hace el municipio? Va a verificar el empadronamiento,
puede también hacer verificación de campo, como es una inspección ocular, y puede hacer verificación en los diferentes sistemas informáticos que tiene como institución. También el cruce de información con diferentes instituciones. Puede verificar y coordinar con sus direcciones de catastro, de dirección de administración territorial, y también puede sacar fotografías si es posible. Ahora con los drones sí es mucho más fácil y tienen el municipio de La Paz, si bien tienen aparatos que pueden, por ejemplo, medir desde volando un terreno, ¿no? Y tienen con las medidas exactas, entonces ahí pueden ver si uno se ha recorrido un poquito más, se ha agarrado un poquito del terreno del otro lado, entonces usa todos los instrumentos que pueda para poder investigar y llegar a verificar si realmente existe un adeudo tributario o no. También, ¿qué va a hacer? Va a verificar, en la orden de fiscalización, le va a pedir documentación al sujeto pasivo. Entonces, una de sus tareas es verificar los datos de la documentación requerida y ver si dentro de esa documentación requerida el contribuyente ha presentado los pagos, que pueden ser comprobación de descargos. No tiene que evaluar toda prueba que le presente, toda documentación que le haya presentado el sujeto pasivo. Entonces va a proceder cuando cuente con toda la documentación que ha solicitado, va a proceder a una determinación sobre base cierta. Pero ¿qué pasa si el contribuyente no le presenta toda la documentación? Entonces va a determinar sobre base presunta. ¿Cuándo determina sobre base presunta? O sea, ¿cómo es lo que hace? Por ejemplo, en el caso de un inmueble, quiere hacer la inspección ocular, pide documentación del contribuyente, ni le ha prestado la documentación solicitada, ni le ha permitido entrar a su inmueble. Entonces va a medir por fuera o va a determinar en base a un inmueble que tenga similares características a la que está fiscalizando. En muchos casos no conviene que se determine por base presunta, ¿no? Porque tal vez el inmueble que más o menos está en mi calle tiene el mismo material de vía, son parecidos, pero tiene mucha más calidad de construcción. Y hablamos de la tipología. Por ejemplo, tiene una construcción de lujosa. Yo puedo estar al lado, puedo tener el mismo tamaño de casa, el mismo material de vía, pero mi material de construcción por dentro es menos cara. Entonces, en ese aspecto no conviene. Ahora, dentro del proceso de fiscalización, sabemos que puedo reducir la sanción de acuerdo al momento en que me anime a pagar el adeudo tributario, ¿no? Entonces, antes de la notificación del RD, tengo un 80% de descuento. Antes, si quiero impugnar e interponer un recurso de alzada, es el 60%. Y antes de la presentación del recurso jerárquico, el 40%. Ahora, este informe de fiscalización, he fiscalizado. ¿Me han presentado las pruebas, la documentación que he pedido o no? De acuerdo a eso, voy a emitir informes con reparos, sin reparos, con reparos pagados y con reparos conformados o no conformados. Entonces, ese informe final tiene que integrar todos los pasos que he dado. Entonces, tengo que decir, he notificado al contribuyente con la orden de fiscalización número 5 y le pedí esta documentación. El contribuyente me ha dado esta documentación o me ha dado el plano, el catastro, pero no me ha dado los formularios de pago que le pedí. De la evaluación de estos descargos, el plano no sirve porque había sido otro inmueble. El catastro sí, y efectivamente es la misma superficie, pero no ha pagado. Entonces, todos esos datos tienen que estar en ese informe que van a estar contenidos en una vista de cargo. Es decir, termina la etapa del inicio de fiscalización y de acuerdo a lo que diga ese informe final de fiscalización, se va a emitir la vista de cargo.
Entonces, esta vista de cargo, ¿qué debe contener? Debe contener antecedentes de hecho y de derecho. ¿A qué se refiere? A que va a contener lo mismo que el informe final. Va a contar todo, ¿no? Va a decir, he notificado con la orden de fiscalización, le he pedido esta información, me ha presentado esto. Entonces, mediante informe final de fiscalización, hemos evaluado los descargos, esto sirven, esto no. Todas las actuaciones, los hechos que hayan acontecido tienen que estar en la vista de cargo como antecedentes de hecho. Entonces, ¿qué también tiene que tener esa vista de cargo? Tiene que fijar la base imponible. Tiene que decir si ha determinado sobre base cierta o presunta, porque el contribuyente tiene derecho a saber. Por ahí yo le he presentado toda mi documentación y determina sobre base presunta, estaría vulnerando mi derecho. Entonces, tengo que saber y tiene que estar establecido en forma expresa cómo ha determinado. También señala la norma que desde la notificación con la orden de fiscalización hasta la emisión de la vista de cargo no puede transcurrir más de un año, ¿no? Se puede ampliar ese plazo. El fiscalizador puede emitir en un año y medio, o sea, se puede ampliar por 6 meses más, pero con autorización. Por la carga laboral, por la falta de personal, no importa, pero tiene que justificar y tiene que autorizar esa ampliación de plazo la máxima autoridad tributaria. ¿Qué más nos dice la ley respecto a la vista de cargo? Señala que puede unificarse el procedimiento. ¿Qué quiere decir? No, que la vista de cargo a veces hace de sumario contravencional. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo he notificado con el inicio de la orden de fiscalización y ahí le he pedido documentación que no ha sido presentada por el contribuyente, ahí ya se ha hecho pasible a una sanción por incumplimiento de deberes formales, a la no presentación total o parcial de la documentación. No he presentado, ya existe un incumplimiento a deber formal, una multa, una sanción. Entonces, esa sanción, a momento de emitir la vista de cargo, puede estar inmersa en la propia vista de cargo y puede decir, le he pedido documentación y no me ha presentado. Por lo tanto, se hace pasible a la sanción por contravención de no presentación de documentación de 300 UFBs. Pero también eso es unificar el procedimiento. Pero ¿qué también puede hacer la administración tributaria? La vista de cargos solo se va a dedicar a establecer la determinación de la obligación tributaria en sí, y esta multa por incumplimiento a deberes formales, esta sanción, puede ser procesada por un procedimiento aparte sancionatorio que va a iniciar con un auto inicial de sumario. Entonces puede ser aparte o puede ser unificada, a eso se refiere. Ahora tiene que calificar preliminarmente la conducta. ¿No? En el 100% de los casos que va a establecer un adeudo tributario, la calificación de la conducta va a ser omisión de pago. Entonces tiene que calificar, tiene que decir. Entonces, básicamente, la vista de cargo tiene que contener fundamentos de hecho y de derecho. ¿A qué se refiere con fundamentos de derecho? Hemos dicho que los fundamentos de hecho es el cuento, que voy a contar todo, pero los de derecho tiene que haber normativa aplicable al caso. Por decir, dentro de mis facultades que me otorga el artículo 66 y 100 del Código Tributario, procedí a investigar y determinar el adeudo tributario y estoy emitiendo la vista de cargo en aplicación del artículo 96 del Código Tributario. Entonces, no tienen normativa, estaría omitiendo con este requisito esencial que son fundamentos de derecho. Puede ser causal de nulidad. ¿No? Entonces, todos estos requisitos que debe contener la vista de cargo
no pueden ser omitidos por la administración tributaria si no son pasibles a la nulidad del acto. Y eso dice expresamente el artículo 96. Dice, si no se cumple con alguno de estos requisitos, entonces se hace pasible a la nulidad. Ahora, una vez que se ha emitido la vista de cargo, va a otorgar al contribuyente 30 días computables a partir de la notificación de este acto. ¿Para qué? Para que presente descargos. Porque en la vista de cargo le va a decir, ¿sabes qué? Preliminarmente te estoy diciendo que debes el IPBI de la gestión 2006 y 2007. Pero por ahí yo he presentado mi formulario de pago y lo han tomado en cuenta. O por ahí me están cobrando por 2 pisos y realmente tengo los planos que es por 1 piso y en el momento que me han notificado la orden de fiscalización no contaba con toda la documentación, pero he ido a sacar copia legalizada, todo puedo presentar. Tengo 30 días de plazo para presentar. Entonces, estas pruebas, estos descargos, no solamente pueden ser documentales, pueden ser argumentativos. Puedo no presentar ni una prueba documental, pero puedo decirle, administración tributaria, ustedes tienen en sus archivos esto porque yo al realizar mi trámite de sucesión hereditaria presenté este plano y ustedes tienen, entonces puede ser argumentativos o documentales. De cualquiera de las dos maneras, tienen que ser evaluados estos descargos, porque hay sentencias constitucionales que si yo presenté un plano y no me han dicho nada sobre el plano, y me han dicho, sí, ya presenté un plano, pero dicho plano no desvirtúa la obligación tributaria. No me están diciendo por qué. Si según yo mi plano dice 300 metros y me quieren cobrar por 400 metros. Entonces me tienen que decir, el plano que has presentado de 300 metros no sirve o no desvirtúa el cargo que te estoy estableciendo. ¿Por qué? Porque tu plano dice 500 metros o tu plano dice no construcción. Entonces, cada descargo, cada argumento necesariamente debe ser evaluado y señalado en la resolución determinativa. He presentado esos descargos a la vista de cargo, se terminan esos 30 días y se va a emitir la resolución determinativa en un plazo de 60 días. Ahora, este plazo no siempre se cumple por la carga laboral, por el sinfín de contribuyentes que existen, pero esa emisión fuera del plazo no es causal de nulidad. Lo que dice la ley que si no emiten en los 60 días, al momento de pagar el impuesto, si es que esa resolución determinativa sale procedente, no es impugnada, queda ejecutoriada, al momento de la liquidación del pago que ha establecido esta resolución determinativa, no se van a computar los intereses de los días de retraso, solo se van a computar los intereses de esos 60 días, porque obviamente el retraso que tenga la administración tributaria no va a ser atribuible a mi persona, va a ser atribuible a la administración tributaria y sabemos que corren los intereses y a veces existen casos donde se ha emitido la vista de cargo el 2008 y la resolución determinativa salió el 2012. Puede ser por la carga laboral, porque el caso era gigante, por un sinfín de razones, pero no van a correr los intereses. Ahora, esa observación, la administración tributaria no la hace de oficio. Entonces, cada contribuyente tiene que estar atento y verificar el plazo, porque no voy a pagar los intereses que no sean atribuibles, a la administración tributaria. Entonces, tiene ese derecho el contribuyente de reclamar este aspecto. Emitida la resolución determinativa, también tiene requisitos que cumplir que están establecidos en el 99. Igual, los requisitos mínimos son lugar, fecha, nombre, razón social, especificaciones sobre la deuda, lo mismo, determinado sobre base cierta y las especificaciones del artículo 47 del Código Tributario. Fundamentos de hecho y de derecho, ¿no?
la calificación de la conducta, sanción si hubiera alguna contravención, y la firma y el cargo de la autoridad competente. Igual que para la vista de cargo, señala este artículo y dice que la omisión de cualquiera de estos requisitos va a viciar de nulidad la resolución determinativa. Entonces tengo que estar atento a que la resolución determinativa cumpla con esos requisitos. Esta determinación por el sujeto pasivo, hemos dicho que son las declaraciones juradas que autodeterminan los propios y que no es materia municipal. Digamos, si yo presento una declaración jurada por el IVA, la declaro y no pago, sin necesidad de intimación, esa declaración se va a volver título de ejecución tributaria. Esto solo para referencia y entre paréntesis, ¿no? Entonces, no es para el ámbito municipal, pero sí para el CIN. Entonces, yo efectúo una declaración de un impuesto y no lo pago, entonces sabemos que al tercer día se puede volver título de ejecución. Ahora, esta es la determinación que aplica en algunas ocasiones los gobiernos municipales y es la determinación mixta. Esta determinación mixta es la que realiza la administración tributaria con la cooperación del sujeto pasivo. No obstante que el impuesto a pagar lo va a fijar la administración. ¿Cómo con la cooperación del sujeto pasivo? No, dispone que los contribuyentes o responsables podrán proporcionar la información necesaria a la administración para que la determinación sea efectuada por esta según lo dispuesto en las leyes y demás normas de carácter tributario. ¿A qué se refiere? Cuando yo efectúo el cambio de nombre, ya hemos dicho, puede ser inmueble, vehículo, patente, en el municipio, hemos dicho que me extienden el formulario 401 o el de empadronamiento. Entonces, en ese empadronamiento voy a dar los datos de mi inmueble. Hemos dicho, tengo material de vía, de tierra, tengo superficie de tantos y la construcción con la ayuda de personeros de la alcaldía vamos a definir, ¿no? Ahora hay mucho, casi en el 100% de los inmuebles que no son nuevos, obviamente esa información la tiene la alcaldía. Pero al momento de hacer el cambio de nombre, yo voy a contar si tengo servicios, si no tengo servicios, si es plano, cuánto mide. Entonces, esos datos, más los datos que tiene la administración tributaria, en su dirección de administración territorial, en catastro, etcétera, los datos aportados por el contribuyente, más los datos que tiene la administración tributaria, van a poder efectuar una determinación mixta. A eso se refiere a los datos aportados por el contribuyente. Pero este tipo de determinación tiene un requisito sine qua non, ¿no? Este procedimiento de determinación mixta es a cargo por el Departamento de Fiscalización y Cobranza Coactiva en los municipios. Y puede ser aplicable para cualquier periodo pendiente que no esté prescrito, para cualquiera. ¿Qué es lo que tiene que tener una liquidación mixta? Igual tiene que tener requisitos mínimos, que es lugar y fecha, nombre del sujeto pasivo, identificar. Si es un inmueble, le voy a poner el número de registro tributario. Si es un vehículo, le voy a poner el número de placa. Y si es una actividad económica, le voy a poner el número de licencia de funcionamiento. Tiene también que tener especificaciones sobre la deuda tributaria y firma del director o de la autoridad competente. Este es un ejemplo de liquidación mixta porque no se asemeja estructuralmente a una resolución determinativa y los contribuyentes muchas veces confunden. Dice, es una simple hoja y debería tener la característica de una RD, pero no. Esta es una liquidación mixta. ¿Por qué? Aquí le está diciendo, mediante la presente comunicamos a usted que esta información, de acuerdo a la información y a los datos proporcionados por su persona, registrados en el sistema del municipio, hemos establecido este adeudo tributario. ¿No? Y aquí los requisitos que les digo, el nombre, razón social, fecha,
identificación, sí, de acuerdo al impuesto que estoy determinando, las especificaciones de la deuda tributaria y la firma. Entonces, este tipo eh, de determinación mixta, ¿cuál es el requisito sine qua non que tiene que tener? Lo único que tiene que probar el municipio cuando notifica con esa liquidación mixta es que los datos proporcionados por el contribuyente, como dice ahí, sean los mismos que yo como contribuyente declarado. Entonces, ¿qué tiene que mostrar? La declaración jurada, ese formulario de empadronamiento que yo he firmado, eso tiene que adjuntar. Porque si no demuestra eso, esa liquidación mixta puede ser nula. Por la única razón. ¿Por qué? Porque como es una determinación mixta, es un procedimiento especial que no requiere ni de vista de cargo ni de orden de fiscalización. Como yo estoy aportando los datos, la alcaldía de buena fe me cree todo lo que le he dicho. Entonces, en base a lo que ha dicho Juan Pérez, ya Juan Pérez ha dicho 300 metros, un piso, perfecto. En base a esos datos que ha proporcionado a la administración, va a determinar creyéndole ciegamente. ¿No? Entonces, lo único que tiene que probar es ese formulario de inscripción. No tiene el formulario de inscripción, está chau, la liquidación mixta. Pero, ¿qué pasa si tiene esa liquidación y demuestra que refleja fielmente los datos aportados por el contribuyente? Esa liquidación mixta es un título de ejecución tributaria, automáticamente. Entonces, no sé si decir que es temerario o no, porque la forma de notificación también es especial y mucha gente no se entera. Entonces, pero es totalmente procedente. Pero ¿qué tengo que ver yo como contribuyente? Que tenga mi declaración jurada. ¿Y qué tengo que ver yo como administración? Cumplir y adjuntar ese requisito sine qua non. Si no tiene, entonces es nula. Ahora, al ser un procedimiento especial, en este tipo de procedimiento de liquidación mixta, la norma permite que la firma de la autoridad tributaria pueda ser electrónica, pueda ser una firma facsímil. ¿Por qué? Porque mayormente cuando se establece realizar este tipo de liquidación mixta, se hace a un buen número de contribuyentes, por decir 40,000, 30,000, 5,000. Entonces tiene la opción de que se suscriba la firma en forma electrónica. ¿Cuál es la forma de notificación de este tipo de liquidación? También habíamos dicho que es un procedimiento especial. Entonces, ¿qué dice la norma? Que para este tipo de procedimiento especial se va a proceder a notificar en forma masiva. Este procedimiento de notificación masiva se encuentra en el artículo 89 del Código Tributario. ¿Y qué nos dice? Nos dice que esa liquidación mixta tiene que ser recogida por el contribuyente de las oficinas del municipio. Pero ¿cómo se va a enterar el contribuyente? ¿Qué hace la administración tributaria? Emite una publicación en un medio de prensa de circulación nacional donde va a citar, ¿no? Dice: el gobierno municipal de La Paz está procediendo a la determinación mediante el procedimiento especial mixta del IPBI 2004 de los siguientes sujetos pasivos. Juan Pérez, Juana Pérez, tiene que tiene que identificar esa publicación, el sujeto pasivo, el monto adeudado, el impuesto que estoy fiscalizando, que estoy determinando, perdón, y el número de liquidación mixta. Entonces le dice: los que estén en esta lista pueden pasar a recoger en el plazo de 5 días hábiles
computables a partir de esta publicación. Pueden apersonarse por las oficinas del ex Banco del Estado a recoger su liquidación mixta. Pero, ¿qué pasa si en estos 5 días no se apersona el contribuyente? Vuelven a emitir una segunda notificación después de 15 días. Entonces, en esa segunda publicación también van a publicar en el mismo sentido, ¿no? Los sujetos pasivos pueden pasar a recoger porque esta es ya la segunda publicación. Si no, después del 5.º día se dará por notificado. Entonces, ¿qué pasa si esta segunda ocasión tampoco recoge? Si no comparece. Entonces, previa constancia en el expediente, se va a tener por practicada la notificación. ¿Qué tiene que hacer el funcionario actuante, el oficial de diligencia del municipio? Va a esperar los otros 5 días a partir de esta segunda publicación y puede sentar la diligencia. Esa diligencia tiene que estar en el expediente y tiene que hacer constar que el 5 de diciembre y el 15 de diciembre del 2020 se ha efectuado 2 publicaciones por medio de circulación nacional con el fin de notificar a Juan Pérez con la liquidación mixta 01-2005 referentes al IPBI de la gestión 2005-2006. Y listo, se está por practicada la notificación. Si está bien y cumple todo este procedimiento la administración tributaria, hemos dicho esta liquidación va a quedar firme y va a ser un título de ejecución. Pero, ¿qué tengo que fijarme tanto como administración tributaria como contribuyente? Tengo que ver que se cumpla también este procedimiento de las 2 publicaciones, de la distancia de 15 días entre publicación y publicación y de respetar los 5 días para poder emitir la diligencia. Muchas veces las administraciones tributarias, al tercer día hábil de la segunda publicación, sientan la diligencia en el expediente. Ese aspecto es nulo, porque me están robando 2 días que yo podía ir a recoger la notificación, sin embargo han sentado la diligencia. Entonces, a partir del 6.º día pueden sentar la diligencia, ya pues el día 8, 9, 10, ya no importa, pero antes del 5.º día no. Bueno, básicamente es... perdón. Con eso hemos concluido el tema de hoy y si tienen alguna duda, por favor pregunten. He subido ya los 2 casos que quiero que sean resueltos. Por favor, ¿pueden verificar? ¿Me puede decir alguien si está o no? Wendy, por favor. ¿No está Wendy? ¿No está atenta? Grover, por favor, ¿puede verificar si... Sí, doctora, estoy revisando. muchas Está la evaluación. ¿Ya? Ya la evaluación, pero estoy viendo si está lo que dijo. Un momentito, por Son favor. 2. Muchas gracias. Está licenciada. Ya. Ya está, Perfecto. ya está colgado. Ya, entonces les Sí, está la explicamos. práctica también. Ya. Son prácticas sencillas, son de la vida real. Es un poquito más larga tal vez la del impuesto municipal a la transferencia onerosa, pero es un caso real y yo quiero que la respuesta es corta. Solamente si están de acuerdo con el fallo de alzada o no, y por qué. Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Solamente en ese sentido así cortito. Estoy de acuerdo porque no sé, estoy de acuerdo con lo que aplica la ley o porque no aplica la ley por esto, o quiero revocar o quiero confirmar. Y en el otro caso de liquidación mixta, similar. Entonces, por favor, hasta las 12 de la noche y si tienen hasta ahorita alguna duda, por favor, me dicen. Tiene las diapositivas también, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, sí es así en forma sencilla, un
un criterio nada más. Entonces, leer lo que está en los casos prácticos y poner su criterio. ¿Están de acuerdo? Sí, no están de acuerdo. ¿Por qué? ¿Tienen ahorita alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Sobre la prescripción, ¿prescribe el impuesto más la multa? Sí. Em, si está unificado el procedimiento, entonces podría prescribir en un mismo acto y no se separa. O sea, se habla de una deuda tributaria en sí, per se, digamos, que va a incluir la sanción. Pero si está aparte o el contribuyente muchas veces dice, quiero que prescriba la sanción y quiero que prescriba la determinación. Entonces ahí se hace por separado y puede que la contravención tal vez no prescriba porque se ha suscitado un poco después. Pero cuando está unificada, mayormente se engloba en el adeudo tributario, ¿no? Entonces ya depende si el contribuyente pide en forma separada o la administración también responde así, entonces hay que ver cada caso, pero puede prescribir totalmente junto con la deuda tributaria la sanción. De nada. Alguien que no haya llamado la lista, Roxana Marca, Presente, licenciada. ve, usted no está en la lista. A ver, Roxana Marca. Dayan Jauregui, no está, o está, no está. Jimena Vargas, por favor. Jimena Vargas, las personas que, Jimena sí. Jessica Toledo, Jessica Toledo. Sí, sí, doctora, buenas noches. buenas noches, no está en la lista. Después todos están en la lista. ¿Tienen alguna pregunta más? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Las patentes prescriben? Claro que sí. Prescriben por las anuales, porque obviamente las eventuales hemos visto que, por ejemplo, si quiero utilizar una plaza o el teatro, voy a pagar antes de la utilización. Pero cuando se trata de permanente, al ser anual, tiene el mismo tratamiento que un impuesto municipal anual. Puede prescribir. Gracias. ¿Alguna otra duda más? Pregunten ahora, por favor, o callen para siempre. Y realmente para siempre. Doctora, al 2020, ¿qué obligaciones ya estarían prescritas partiendo del 2013, digamos? En materia municipal, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta el 2012 está prescrito. A partir del 2003, 21 ya estamos, ¿no? Tendría que acabar esta gestión y ya va a prescribir el 2013. O sea, el cómputo es así. Con los 8 años que tenemos, haremos 2012 y 2013. 2012, tengo un IPBI que va a vencer el 2013. Entonces el cómputo es el 2014. Ese año es el primer año. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. El 2012 prescribe esta gestión, ¿no? Entonces 2013 todavía no. Este 2012 hacia atrás ya está prescrito. 2013 en adelante todavía no. Gracias. ¿Por qué?
Bueno, entonces con eso habríamos finalizado el curso. Grover, Doctora, disculpe una consultita. sí. Cuando los has subido, perdón, porque no las Perdón, no, te escucho cortado, Grover. Otra vez, por favor. sí, sí, no creo que está bajando. Las últimas diapositivas, doctora, las has subido, perdón, a la plataforma. ¿De la liquidación mixta? Sí, sí, lo que estaba. Ah, lo creo que último no. Ahorita las voy a subir, ahorita. Mm, ya, enseguida, por favor, voy a subir. Gracias por la observación, Gracias. porque Una consulta. En relación a los foros, va a ser a su correo, ¿cierto? sí, está bien, al correo. Hemos dicho hasta este fin de semana, ¿no? Está bien al correo, por favor. ¿Podría repetir, por favor, su correo? Por favor, les mandaré en el chat, porque a veces no pueden no entender. Estoy mandando al chat general, por favor, Gracias, doctora. porque... Ay, ya está. También. Ujú. Ujú. Ya está enviado. Vean, por favor, el chat. ¿Sí? Doctora, lo de los foros, ¿hasta el foro 4 le vamos a mandar a su correo o solo el foro 1 y 2 de los que no hemos presentado? No todos los que puedan, porque todos tienen nota y manden nomás, por Ok. favor, pero ya eso ya depende de ustedes. Si no han presentado y se les está dando la oportunidad de un poquito más de plazo, por favor, presenten todos porque cada foro cuenta. Perfecto.